Bien, lo que decíamos en la clase del día de ayer, habíamos visto ya el concepto de los límites y el concepto de las derivadas. Obviamente, bajo esta nueva definición de derivadas parciales, que nace del concepto de aplicar las mismas reglas vistas en la matemática 1, pero bajo ciertas consideraciones algebraicas. Habíamos dicho que obviamente al manejar funciones de varias variables, la metodología que nosotros vamos a aplicar en esta primera instancia, porque luego vamos a generalizar, es que considerábamos una de las variables, ¿no es cierto? Como el elemento, valga la redundancia, es el que varía, el que va a tomar varios valores. Y todas las demás variables que son parte de esta función las considerábamos como constantes. Ojo, no es que desaparece. Bajo ese principio matemático habíamos dicho que nosotros entonces podemos utilizar la definición formal de la derivada, la que habíamos visto en la matemática 1, recordando que la derivada como tal es consecuencia de un límite de acuerdo al análisis matemático y geométrico que se había desarrollado, al menos en la parte de los que fueron mis estudiantes, cuando veíamos la curva, cuando el punto P o el punto Q se aproximaba a P, pero nunca era P, y hicimos todo un análisis geométrico, y obviamente eso nos dio como resultado, en primera instancia, una interpretación de la derivada como la pendiente de la recta tangente en un punto de la curva. Pero luego decíamos, vamos a generalizar, ya no vamos a considerar un punto P fijo, sino un punto variable, y ahí es donde nacía la derivada como tal, bajo el mismo criterio de límite. ¿Sí? Esa era la estructura algebraica que estábamos utilizando, y habíamos dicho que ese mismo principio lo vamos a utilizar. Bueno, ayer hice una corrección, se me pasó. Oh, decía, tenía un pequeño error allí. Solamente era para considerar, en alguna bibliografía utilizan el H y en otra bibliografía utilizan el delta de X. Solamente era ese contexto, por un poquito para no confundirnos después de qué significa, ¿no es cierto? El delta de X es ese infinitesimal y el H también me representa lo mismo. Cuando nos referíamos a la variable X, que decimos que es la que va a variar y la variable Y se mantiene constante, teníamos estas dos definiciones. ¿Sí? Como podemos ver en el dominio de X es donde introduzco el H o el delta de X y obviamente en el denominador le incluyo el H o el delta de X. Como se observa en ambos casos, la constante o la variable Y, que la asumo como constante para el proceso, no se ve alterado, se mantiene lo mismo. Pero decíamos entonces, aquí también tengo que volver a corregir, aquí es delta de Y, delta de Y. ¿Sí? Pero decíamos ahora, sigamos avanzando con otro tipo de derivada, no solamente respecto a X, sino respecto a Y. Vuelta ahí el proceso cambiaba. A X le consideraba como constante y aquí se puede ver la variación de Y. ¿Sí? Le introduje la letra K, tanto en el numerador como en el denominador, porque sería el infinitesimal. Acá obviamente hablamos de un delta de Y aquí también le he vuelto a hacer mal. Tengo que corregir, chicos. Regalen un segundito para hacer la corrección ahorita mismo, porque si no, después yo mismo cometo el error aquí. Déjenme un ratito. Más. Y aquí voy a corregir aquí. Aquí sería Y sub 0, delta de Y. Y aquí pongamos de Y porque es la variable Y. Y eso decíamos nosotros que es un procedimiento que, independiente del número de variables que yo tenga que le pertenezcan a la función, yo aplico el mismo criterio. ¿Sí? Si tengo 5 variables, voy sacando la derivada parcial de cada una de ellas. Vamos a ver más adelante, justamente en el caso de una función de 2 variables, porque me permite dar una interpretación geométrica que representa eso, cómo lo interpreto. Pero obviamente, ¿qué pasa cuando tengo un número mayor de variables? Se pierde esa representación gráfica, pero el criterio queda. ¿Sí? Que es de lo que se trata en la generalidad que se busca ya en el momento que saquemos el concepto de las derivadas, en este caso de las derivadas parciales. ¿Sí? Bien, vimos la formalidad. Bueno, por ahí más adelante vimos una anotación. Esto se refería a que yo tengo que sacar, perdón, la derivada con respecto a la segunda variable en el orden que se considera, no X, Y, Z, pero más adelante en realidad vamos a hablar de una variable X1, una variable X2 para tener esa notación vectorial que un poquito ya habíamos definido anteriormente. Me pide encontrar la derivada parcial de la segunda variable, hace referencia a la variable Y, aplicando el concepto formal de límite, ¿no? Si ven, X no se ve alterado, pero Y sí se ve modificado. Y aplicábamos
lo que era la evaluación. Ustedes recordarán, chicos, que era evaluar la función en X más delta de X o Y más delta de Y, que es el procedimiento dentro de la función. Vimos algebraicamente qué es lo que sucedía, se eliminaban ciertos términos, luego se simplificaban, me quedaba este límite, porque al fin y al cabo, dentro de la formalidad, recuerden, esto es bien importante, lo que yo resuelvo siempre es un límite, ¿sí? Su resultado se entendería que es la derivada parcial respecto a y. Ya habíamos dicho matemáticamente, esta es una nueva función de dos variables, g de x de y. Ese concepto no es que cambie, sigue siendo lo mismo. ¿Sí? Bien, aquí un poco la representación gráfica que, bueno, esto le corregí o le volví a armar más bien el GeoGebra, lo que hace referencia es de cómo nosotros vemos la derivada y le debemos de entender bajo el mismo concepto matemático cuando veíamos en las funciones de una sola variable. Reiterando lo mismo y más bien les hago la consulta nuevamente, ¿no es cierto? Alguien ya me respondió, si mal no recuerdo el día de ayer, la derivada en cuanto a la interpretación, y es algo que mencioné al inicio de esta clase, la derivada en la interpretación geométrica, ¿qué es? Un punto La en la pendiente de la pendiente de la... recta tangente en el Correcto, en el punto que punto que estoy analizamos. analizando, correctísimo, ¿no es cierto? Disculparán que lo voy a repetir, pero estas derivadas parciales son exactamente lo mismo, pero aquí debemos de conceptuar algo diferente, debemos de hacerle acoplar, como digo, vamos a utilizar funciones de dos variables porque gráficamente me lo permite poder expresar. Si ustedes ven, aquí, esta es la recta y constante, ¿sí? Y esto obviamente lo que me genera, recuerdan lo que yo les había dicho, ahora tengamos la manzana, y recuerdan cuando veíamos las curvas de nivel, yo les decía, cortémosle la manzana con el cuchillo paralelo a la mesa. No, ahora vamos a considerar el cuchillo perpendicular a la mesa plug. Y yo lo que voy a ver, claro está, si alguien dice, profe, veo la pulpa, esa parte blanca de la manzana, pero no es lo que me interesa, porque la función, recuerden lo que yo había dicho, que me representa una función en dos variables, me representa la superficie de la manzana. Si encontrara una ecuación matemática que me represente la superficie de la manzana, la podría graficar y podría ver yo la manzana, la cáscara de la manzana, si le queremos entender así. Y eso es lo que me representa este y igual a una constante. Si ven ustedes aquí cómo le corta el plano, ¿sí? Si ven aquí como esta y igual a constante es paralela al eje X, por lo tanto la única variación que yo estoy teniendo es a lo largo del eje X. Aquí es donde se me da la variación en X. Por eso eso hace referencia a la derivada. Y obviamente la derivada parcial también desde su interpretación matemática y geométrica es una razón de cambio. Y yo también le puedo entender entonces que este es de una pendiente de esta recta, ¿sí? Que es paralelo al plano XZ, ¿sí? Por este coste que hago acá. En el otro ejemplo, cuando decimos X es la constante, porque este es un supuesto, ¿no es cierto? Podemos ver exactamente lo mismo. Aquí podemos nosotros ver este coste y lo que vemos es nuevamente este filo de la manzana, ¿sí? Y claro está, este Y y este X puede variar, es decir, este Y yo le puedo decir, muy bien, entonces le voy a hacer el coste para acá. Pero nosotros interpretamos geométricamente lo que decía, Y es paralelo al eje X, por lo tanto lo que me varía es X. X cuando es constante es paralelo al eje Y, por lo tanto lo que yo estoy variando es Y, ¿sí? Y nuevamente reiteramos, esta es una razón de cambio, pero su interpretación desde el aspecto geométrico también es una pendiente de esta recta, pero en este caso esta recta paralelo, ¿a qué plano tiene que ser? Si el de acá era al XZ, ¿aquí a qué plano tiene que ser paralelo esta recta de acá? ¿Quién me dice? ¿A qué plano? YZ, correcto, al YZ. Y reitero nuevamente, este X, si yo le mantengo constante, podría ser otro valor de acá, ¿sí? Y obviamente me va a generar otro coste, otro contorno, si le podemos ver así, que vendría a ser el contorno de la superficie representada a través de mi función Z igual a f de x de y, ¿sí? Chicos, ¿se entiende esta interpretación geométrica? Por digo, es bien importante porque luego vamos a hacer una generalidad. Ojo, recuerden, aquí X varía, solamente X varía, Y constante. Acá Y varía y X constante, ¿sí? Ya van a ver el por qué hago esta connotación cuando veamos las derivadas direccionales.
porque ahí lo que vamos a ver ahora, ¿qué sucede cuando X y Y varían? ¿Cómo interpreto eso? Porque se puede dar ese tipo de situación. Y ya digo, vamos a ver un poquito más adelante en el siguiente capítulo. Preguntas, chicos, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Dudas, preguntas, inquietudes, chicos, es bien importante, como digo, ya ayer hicimos unos ejercicios, como habíamos visto, la anotación que había yo mencionado, ¿no es cierto?, que se puede encontrar en la bibliografía, el criterio de que la derivada como resultado final me da una nueva función, y habíamos ya hecho esa connotación en esta pirámide, por decirlo así, nacemos de una función original que depende de dos variables y a medida que voy sacando las diferentes derivadas con respecto a x y y, se me generan dos nuevas funciones, entendidas como las derivadas respecto a la variable x respecto a f y la variable con respecto a y de la función f, ¿sí? Y si seguimos haciendo la pirámide porque sacamos las derivadas de orden superior, ¿sí? Sacamos nuestras segundas derivadas. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado en la notación porque aquí aparecen ciertas características o ciertas estructuras que se definen como sus segundas derivadas, como sus terceras derivadas, pero obviamente tenemos la derivada propia. ¿A qué me refiero? Respecto a x de x, la derivada cruzada es x respecto a y, la que tenemos acá, y respecto a x cruzada, y la que es la propia y respecto a y, ¿sí? Y nuevamente volvemos al principio, es una nueva función, ¿sí? Pero entendida respecto a lo que víamos en las funciones de una sola variable, se me genera siempre respecto a la cual yo nazco, para decir la primera derivada, la segunda derivada, la tercera. Lo que sí les había puesto de chicos como algo que tengan mucho cuidado y que me puede servir. A lo mejor alguien viene y hace esto, ¿sí? Aquí hay un error de notación matemática. Recuerden lo que yo les había mencionado, que este numerito que está acá arriba del operador delta tiene que ser igual al de acá abajo. O la suma de sus potencias. Como podemos ver, al cuadrado, aquí tiene que ser 1 más 1 me va a dar 2. Sí, eso es notación matemática, porque a veces he visto que cometen ese error, sacan la segunda derivada y le ponen el dx abajo. No, no, no. Tiene que ser bien esas cosas, hay que cuidar bastante porque en las matemáticas, sobre todo cuando alguien hace algún desarrollo numérico o hace alguna demostración y obviamente la presenta a alguien, debe de manejar el mismo lenguaje en cuanto a las reglas y a las notaciones que estamos nosotros considerando. De igual manera, en alguna bibliografía se utiliza este de aquí, que parece ser un poquito más elegante, más fácil de manejar, ¿no? Me representa la segunda derivada con respecto a x, la segunda derivada con respecto a x y y. Esta es también la segunda derivada, cuidado, ¿no? Cruzada, segunda derivada cruzada y la segunda derivada, perdón, acá está la segunda derivada cruzada. Cruzada, cruzada. Y estas las propias, ¿sí? Y así yo voy construyendo las respectivas derivadas que me pide el problema, ¿no? Que quiere encontrar o resolver, ¿sí? Bien, habíamos visto algunos ejercicios también el día de ayer en cuanto a cómo vamos a proceder. Y yo les había mencionado que las reglas que hemos visto en la matemática 1 igual le aplicamos aquí, con esta consideración al hablar de las derivadas parciales, que al considerar una variable, las demás se comportan como constantes. Y reitero, por tercera vez creo, el día de hoy o segunda vez, cuidado, la consideración de que unas variables sean vistas como constantes no quiere decir que desaparecen. Mucho cuidado. ¿Alguien me decía algo tal vez? No sé si alguien me hacía alguna consulta. Bien, no sé si hicieron algún ejercicio de los que les había dicho el día de ayer, tanto en el límite, me parece que también había un límite que les había mencionado que podrían desarrollar, por ahí creo que les coloqué, estaba por ahí, como este proceso de la derivada. No sé si alguien hizo, tuvo algún inconveniente, lo hicieron, no lo hicieron. Chicos, ¿hicieron alguien hizo algún ejercicio? ¿Sí o no? ¿Y cómo les fue? Si hicieron, ¿cómo les fue? Porque tenemos que comenzar a darle lectura a la notación y aplicar las reglas estrictas de la derivada. Reitero, chicos, aquí no estamos viendo nuevos procesos de derivación, para nada.
Yo recuerdo que les había dicho que en la matemática 1, cuando aprendemos a derivar y cuando aprendemos a integrar, en realidad sabemos manejar el cálculo diferencial e integral, que obviamente lo vamos a aplicar en funciones de varias variables, que es avanzar a la generalidad, ¿sí? Inclusive se aprende a derivar entre matrices, cuando uno aprende la derivada. Obviamente con las reglas de las matrices, claro está, porque allí también hay ciertas reglas matemáticas en el proceso de la derivación de matrices. ¿Sí? Chicos, ¿alguien hizo algún ejercicio? ¿Sí o no? Bueno. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿cómo le fue? ¿Sí hubo algún problema? ¿Le sacaron? ¿No le sacaron? No sé, tal vez algo que valga la pena desarrollar. Sí, profe, ¿cómo era de hacer? ¿Cuál? El que es igual, el último, ese no entendí cómo. Este de aquí, el Z igual a E a la T, y demostrar. Ese. No le escucho porque se le entrecorta. Ese ejercicio. Sí, ese no entendí. Ya, es una ecuación matemática. Y lo que me pide de la ecuación matemática es demostrar que la segunda derivada parcial con respecto a z, de z respecto a x, perdón, la segunda derivada de z con respecto a y es igual a la derivada de z de t. ¿Sí? Era una demostración. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esta derivada? Tengo que sacar las segundas derivadas propias, ¿sí? Es respecto a x, tanto en x como en y sacar la derivada en t. Si ustedes observan, esta es una función que está compuesta de tres variables, la variable t, la variable x y la variable y. ¿Sí? Como variables de entrada y obviamente la variable de salida. Esta es la función. ¿Sí? Entonces, obviamente tendría que sacar las derivadas parciales. Le voy a ver si le hago aquí en la misma presentación, ¿no es cierto? Si saco la primera, obviamente hay que recordar que para sacar la derivada de orden superior, sí, yo tengo que partir de la primera derivada. Tengo que sacar la primera, la segunda, la tercera, hasta donde el problema me lo pida. Entonces, lo primero que tengo que hacer es sacar la derivada de f a dx. De este, ¿cuál sería la derivada de esto? ¿Quién me dice? La derivada, la primera derivada con respecto a x. ¿Quién me dice? Ojo, esto es constante y esto es constante. La única variable, como podemos observar, está inmersa en la función trigonométrica seno. Entonces, la derivada va a ser e a la t por, en este caso, coseno de x. Esa es la primera derivada. Este término coseno de y, desde la perspectiva matemática que asumo que es una constante, ¿cuál es la derivada de una constante? Cero. Cero, entonces Cero. obviamente desaparece porque mi variable de derivación es la variable x. El e a la menos t es el concepto matemático que una constante me multiplica la función. ¿Qué pasaba en la derivada? La constante se mantiene, la función derivo. Son reglas que hemos visto en la matemática 1. Saquemos la derivada respecto a y. Como podemos ver, en este caso es lo contrario, ¿no? Esto sigue siendo constante, en este caso x es constante y aquí está mi derivada. Entonces aquí me va a quedar e a la t, la derivada del coseno, que es, si no estoy mal, corregiránme por si me equivoco, es menos seno, ¿no es cierto? Seno de y. Tengo Sí, esta profe. derivada. Entonces, ahora lo que voy a sacar es la segunda derivada parcial propia de la variable x. Mucho cuidado, aquí no me pide sacar las cruzadas, porque lo que yo necesito como dato es esto. Entonces saquemos la segunda derivada respecto a x. Nuevamente podemos observar que a la t es constante, la derivada del coseno se convierte en menos seno, ¿no es cierto? Sería de et seno de x. Y en el caso de acá sacamos la segunda derivada respecto a y. Entonces aquí vamos a tener que es menos e a la t, la derivada del seno es coseno de y. ¿Sí? Yo ya tengo entonces estos dos datos, este y el de acá. ¿Cuál me falta sacar?
para verificar esa igualdad, porque al fin y al cabo, esta es una ecuación diferencial, pero por el uso de las derivadas, pero matemáticamente es una igualdad. ¿Sí? Es una ecuación que está definida como igualdad. Las ecuaciones son igualdades, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que me toca sacar es la derivada parcial de f con respecto a t. En este caso, ¿sí? Perdón, le voy a borrar esto de aquí. Oh, cuidado, se me vaya todo. ¿Sí? Como nosotros podemos observar en este ejercicio, todo este término que está entre los paréntesis se convierte en constante. ¿Por qué? Porque mi variable es t. Entonces, ¿cuál va a ser la derivada? Va a ser e a la menos t. Estoy aplicando la regla de las funciones trascendentales y recuerden que la derivada de la forma exponencial es e, ¿no es cierto? La forma exponencial e a la x era la misma función aplicada a la regla de la cadena. La regla de la cadena obedece al menos t, que sería menos 1, entonces me va a quedar escrito menos e a la menos t multiplicada por esta constante, porque la constante no desaparece. Entonces, yo ya tengo mis tres términos. Dije que ya tenía estos dos de aquí, más el tercero, y lo único que tengo que hacer es, ¿qué cosa? Sustituir. Es decir, esto más lo de acá, tengo que ver que cumple la igualdad. Eso ya les dejo, chicos, que hagan ustedes. Al paso se ve que sí se cumple, ¿no? No sé si ustedes observan que sí se va a cumplir. Entonces, lo que he hecho es demostrar que efectivamente esta ecuación matemática, tal cual está descrita, se cumple, ¿sí? En las matemáticas hay ciertos tipos de ecuaciones. Hay la ecuación de Poisson, entre las que más me recuerdo, creo que es igualada a cero cuando sacamos las segundas derivadas parciales. Son formas matemáticas que han sido ya demostradas, probadas. Entre esas me acuerdo una de ellas. Ahí habrá otras también que por ahí irán apareciendo o van a ir apareciendo, ¿sí? Y que a veces se utilizan ya en ciertas aplicaciones, en ciertas áreas de conocimiento, ¿sí? ¿Se entendió el desarrollo del ejercicio? La compañera que un poquito me decía que ahí un poquito no sabía cómo desarrollar. ¿Se entendió el desarrollo, sí o no? Gracias. ¿Sí? Ya. Como digo, ya les dejo para que ustedes hagan la sustitución y la verificación. Como digo, al paso se ve que sí se cumple, medio viéndole así el resultado. ¿Estamos? Bien. Dentro de las derivadas parciales, justamente hay un teorema muy importante que se aplica a las funciones de dos variables. ¿Sí? Y es el que se conoce como el teorema de Schwartz, ¿sí? Tiene ciertas características y ciertas aplicaciones, sobre todo en un tema de ecuaciones diferenciales, es muy aplicado en ciertos desarrollos matemáticos. Creo que ustedes tienen una matemática más, no sé, no creo que se llama como matemática 3, recibe otro nombre en donde ustedes van a manejar o van a tener que desarrollar ecuaciones diferenciales. No sé si allí lo apliquen como tal, pero al menos en ciertas áreas de la ingeniería, la aplicación de este teorema de Schwartz me permite resolver esas ecuaciones matemáticas, esas formas de estructuras matemáticas, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que si hablamos de dos variables está definida en una forma de la función f de x y y, y obviamente esta función f de x y está definida, ¿no es cierto?, en una región, o le podemos definir como un disco abierto. Es decir, la función existe y es continua. Recuerden que nosotros cuando hablábamos de ese concepto decíamos que la función era diferenciable. ¿Sí recuerdan ese concepto de la diferenciabilidad? Decíamos, yo una función puedo sacar su derivada, pero no necesariamente es diferenciable en ciertos valores del dominio. ¿Sí? Y ojo, decíamos, perdón, recordando un poquito la matemática 1, decíamos f de x es continua. ¿Sí? Y puedo sacar su derivada. Ojo, puedo sacar su derivada. Pero en el momento que yo evaluaba para ciertos valores que le pertenecen al dominio, era uno de los casos, ¿sí? Que le pertenecen al dominio, esto no se daba, no existía. Y decíamos entonces, la función f de x siendo continua no era diferenciable.
Este era uno de los casos. Me recuerdo que habían 3 casos, creo que sí, que lo analizamos. Entonces, era vuelta a lo contrario. Cuando nosotros decíamos que f' existe, ¿sí? ¿No es cierto? Automáticamente nosotros sabemos que f de x es continuo y diferenciable. Decíamos, cuando f' existe, es diferenciable en ese valor que le pertenece al dominio. Recuerden que, reitero nuevamente, no se olvidarán que esto es un límite, desde la formalidad. Luego, utilizando las reglas, ya hacíamos la parte más sencilla. Entonces, eso es lo que estamos diciendo aquí. F de x está definida en un disco abierto, quiere decir que la función existe y que la primera derivadas parciales en x y y, ¿sí? Y sus segundas derivadas x y y z están definidas en vez de decir existe y son continuas, porque lo que me dice cuando una función f' es diferenciable, lo que me está diciendo es que, ojo, no se olvidarán que como tal esto era una función. Lo que me está diciendo es que este concepto de derivada, que es una nueva función, me está diciendo que es continua matemáticamente, ¿sí? Entonces, cuando se cumplen estas características, lo que quiere decir es que las segundas derivadas cruzadas son iguales. ¿Sí? Es un poquito está asociada a la idea matemática de la continuidad. La función existe en un disco abierto, en un punto x sub 0 y sub 0. Existe la primera derivada parcial en x, la primera derivada en y. Existen las segundas derivadas en f de x y y de x, lo cual implica que en el momento que existen son funciones continuas. Por lo tanto, aquí es donde se aplica este teorema de Schwarz. Vuelvo a reiterar que significa que las segundas derivadas cruzadas son iguales. ¿Sí? Veamos este ejemplo. Tomemos este ejemplo de aquí. Voy a hacerle en una pizarra. A ver. No sé si alguien copió el ejercicio, si me puede ayudar con el enunciado. No sé si alguien le vio. X coseno de Y. Y por E a la X. Menos Y a la E a la X. Entonces, para hacer la demostración de este teorema de Schwarz, yo tengo que obtener las segundas derivadas cruzadas, ¿sí? Para lo cual, ¿qué implica? Que tengo que sacar la primera derivada. Es decir, a ver un poquito, vamos. Voy a sacar la derivada con respecto a la variable X. Si saco la derivada respecto a X, me quedaría coseno de Y menos Y e a la X. Corregirme, por favor, si me equivoco. Y saco la derivada respecto a Y. En este caso me quedaría menos x seno de y menos e a la x. Son las derivadas. Y ahora voy a sacar las derivadas cruzadas. Es decir, esta f de x la voy a sacar, su segunda derivada. Ojo, el teorema es con las segundas derivadas. Le voy a sacar respecto a y. Esta de aquí. Por lo tanto, aquí me queda x, perdón, menos seno de y menos e a la x. Y en el caso de f de y, su segunda derivada, la segunda derivada cruzada es respecto a la variable x. Es decir, y de x, y esto me va a quedar igual, como derivo respecto a x, me quedaría menos seno de y menos e a la x. Y ustedes pueden verificar aquí, sin la necesidad de hacer el concepto de la igualdad, ya se puede ver las relaciones, ¿no es cierto?, lo que acabamos de mencionar. Que sus segundas derivadas son iguales. Como digo, es una característica matemática que me permite en algunos casos poder resolver ciertos modelos matemáticos, ciertas ecuaciones diferenciales, sobre todo para a veces encontrar ciertas constantes de un problema cuando se plantean esas estructuras algebraicas. Chicos, ¿se entiende o no se entiende lo que acabo de mencionar? Como digo, es más que entender es la aplicación de un teorema. Y obviamente la manera de verificar es lo que acabamos de desarrollar. Sacando las primeras derivadas parciales y sacando las segundas derivadas, pero cruzadas. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende, chicos? Preguntas, dudas, inquietudes.
Preguntas, chicos. No, profe. ¿No qué? ¿No qué? No hay preguntas. Sí, profe, no hay preguntas. Ah, ya. Está claro. Eh, ya, gracias, ¿no es cierto? Ahí les dejo un ejercicio también que lo pueden ustedes desarrollar. Como digo, es un poquito practicar y recordar la derivada, ¿sí? Porque es algo bien importante, ¿no? Bien, igualmente aquí tenemos otros ejercicios. Aquí me permite encontrar, me está pidiendo encontrar las primeras derivadas y hacer el proceso de evaluación, ¿sí? Si ven aquí, chicos, es evaluar la función. Evaluar esa razón de cambio mediante el concepto de las derivadas parciales, es decir, en un punto. Es como tener esta gráfica de aquí, ¿sí? Saco yo la derivada parcial, sea en X o sea en Y lo que me dice, muy bien, encontremos en el par ordenado X sub 0 y sub 0. Entonces, lo que tengo que hacer es este resultado que es la derivada, evaluarle en ese punto, es decir, F, si me dice X, evaluarle en X sub 0 y sub 0, esto me va a dar un valor numérico, ¿no es cierto? Y dentro de la interpretación, si yo le quiero dar ese concepto, lo que digo, esto es una pendiente, que pasa por un punto que estaría definido aquí, ¿no? Ojo, cuidado, no pasa por el punto X sub 0. Mucho cuidado. Debería de pasar por el punto X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Y en este caso, Z sub 0, ¿cómo le calculo? Es justamente evaluando la función original en el par ordenado X sub 0, Y sub 0. Por este punto pasa. ¿Sí? Sí le ven, chicos. Sí, tendrán mucho cuidado porque alguien va a decir, claro, como veíamos en la matemática 1 es de este punto, entonces aquí es la recta tangente, pasa por aquí. No, mucho cuidado, aquí ya estamos hablando de una recta en el espacio. ¿Sí? Y la manera de representar una recta en el espacio ya es diferente. Me parece que la vimos en la matemática 1, no recuerdo, pero creo que sí la vimos de la manera en la que se representaba en el espacio una recta numérica. Ahí tenemos algunos otros ejercicios, aquí tenemos otra demostración. Como digo, me parece que este segundo ejercicio de demostrar que es igualado a cero, me parece que es si no estoy mal, creo que es la ecuación de Poisson, no sé, no recuerdo bien. Verificar aquí el teorema de Schwartz. Habrá problemas matemáticos que no se cumple el teorema de Schwartz, pero podrán ser casos muy puntuales, ojo. Aquí nuevamente tenemos la verificación de esta función, determinar las segundas derivadas parciales, ¿no es cierto? Obtener los resultados, calcular la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección de la superficie. Tenemos esta función de acá. Bueno, este ejercicio primero definamos lo que son planos y rectas para poder desarrollar, porque es algo bien importante, ¿sí? Bien. La que les acabo de pasar está entre... Esta de aquí la podemos desarrollar después que veamos otros temitas, ¿sí? Bien, veamos o avancemos, ¿no es cierto? Aquí en este ejercicio, otro ejercicio dice determinar A que pertenece a R, de modo que la función f de x es t igual a coseno de 2x más ACT, ¿sí? Con c diferente de 0 satisfaga la ecuación. O sea, son ejercicios un poco para plantearnos nada más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para encontrar la constante C, ¿cuánto vale? Tenemos otro ejercicio, sea x al cuadrado y al cuadrado x más y, demostrar que se cumple esta relación. Sea este ejercicio también demostrar que ya correspondería a las terceras derivadas. Ojo, este no es el teorema de Schwartz, mucho cuidado. ¿Sí? Que alguien va a decir que el teorema de Schwartz se aplica siempre para las segundas derivadas. Definiendo cuál es mi función propia. ¿Sí? La función original, de la cual parto del proceso de derivación. Chicos, aprovecharán el feriado para hacer en serio estos grupitos de ejercicios. La próxima semana tenemos un reto y la próxima semana un poquito hemos de apretar en el reto. Sí, esta semana no es factible porque ya el viernes de Semana Santa. ¿Sí? Bien.
Preguntas, chicos, hasta aquí. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Porque lo que vamos a ver a continuación ahora es una interpretación matemática del concepto de la derivada parcial justamente para la determinación de planos tangentes. Y ustedes se van a dar cuenta que esta idea matemática es exactamente lo mismo de la recta tangente en las funciones de una sola variable. ¿Sí? Preguntas, chicos, antes de avanzar. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Dudas? ¿Todo claro? Porfa, harán estos ejercicios. Son básicos, chicos, son básicos. Ustedes ya deben de comenzar a buscar ejercicios en otra bibliografía. Recuerden que esto es lo básico. Con esto no se preparan para una evaluación. Además de que ya hay que ir pensando en una primera evaluación, chicos. ¿Sí? Ya la próxima semana presencialmente definiremos una fecha para una primera evaluación. ¿Sí? Entonces, por favor, vayan haciendo ejercicios, dudas, porque la próxima semana ya en clases me podrán hacer las consultas respectivas. ¿Sí? Bien, las derivadas parciales y la relación con respecto a los planos tangentes. ¿Sí? Las derivadas parciales de primer orden, ¿no es cierto?, tienen una interpretación geométrica. ¿Sí? Ya hemos dicho que la derivada es una razón de cambio y obviamente lo que se interpretó acá en esta gráfica, lo que habíamos ya mencionado, ¿sí? Nosotros teníamos esta recta tangente a este contorno que se generaba cuando y era constante, y esta era la derivada respecto a x, la derivada parcial respecto a x, y acá era la derivada parcial con respecto a y bajo el mismo concepto, cuando teníamos que era esta recta, cuando x era constante, perdón, y obviamente se generaba este contorno en la superficie z igual a f de x de y, en donde se trazaba esta recta tangente por este punto, ¿no es cierto? Es decir, en cada punto yo voy a tener una recta tangente, ¿sí? Igual lo que veíamos en las opciones de una sola variable. Acá tendremos otra recta tangente, otra recta tangente, otra recta tangente, y obviamente lo que cambia es x. Perdón, en este caso varía y, en el caso de aquí varía x, acá con y constante, acá con x constante. ¿Sí? A ver. Vamos acá. ¿No es cierto? Entonces, es una razón de cambio. Hemos dicho que son estas rectas. Aquí es lo que tenemos graficado nuevamente. Esta recta LX, ¿sí? Esta recta L de Y, ¿sí? Es esta trayectoria que se genera en las superficies como el corte que yo había mencionado, ¿no es cierto? Tendríamos que este es Y constante, aquí es Y constante bajo esta consideración, y acá es cuando considerábamos X constante, ¿sí? Y se me genera este otro contorno que tenemos acá descrito. Obviamente estamos solamente para llegar a la interpretación que se va a generar, nosotros vamos a suponer que pasan por este mismo punto. De hecho, ¿sí? Pasa por ese mismo punto estos dos contornos, este KY y este KC. Por este mismo punto pasan estas dos rectas tangentes. Esta recta LX paralela al plano YZ, ¿sí? Y esta LY paralelo al plano XZ, ¿sí? Bien. Bueno, un poquito lo que acabamos de mencionar, lo que hemos definido, ¿no es cierto? La derivada parcial respecto a f de x es la derivada de z, ¿no es cierto?, con respecto a x sub 0, por lo tanto, la pendiente de la recta es L de y. Lo que tenemos ahí descrito, estas serían las connotaciones algebraicas, lo que nosotros hemos determinado, ¿sí? Esta es la recta, y obviamente estas son sus correspondientes pendientes, ¿sí? Bien. Vamos a lo más sencillo, chicos. Voy a considerar esta gráfica, porque esa es una interpretación que ustedes le tienen que dar. Vamos a poner una nueva pantallita, ¿sí? Consideremos aquí, olvidémonos por un momento lo que acabamos de ver en la presentación. Y yo digo, muy bien, yo trazo esta recta y trazo esta recta.
Cuando se cortan dos rectas, chicos, ¿qué se me genera? ¿Qué se me genera? ¿Quién me dice? Geométricamente, ¿qué se genera? ¿Quién me dice? Cuando yo intersecto dos rectas. La voy a hacer más fácil. Yo tengo una recta vertical y tengo una recta horizontal, que se me intersectan estas dos rectas. Estas dos rectas, ¿qué me forman? Y es lo que nosotros utilizamos. Cuando tengo dos rectas que son perpendiculares entre sí, ¿qué se forma? ¿Quién me dice? Y eso es lo que utilizamos aquí. Y es un concepto de colegio eso. ¿Qué pasa cuando yo tengo dos rectas que me forman un ángulo de 90 grados? ¿Qué forma? ¿Qué se forma? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Ángulos. ¿Ya ángulos de cuánto? A ver, ¿en cuál definición me está diciendo ustedes? ¿En la de acá o en la de acá? En la segunda que dije. ¿En la primera o en la segunda? Ángulos hay en los dos, pero decía más de los 90 grados a la derecha. Ya, no sé, esto se me forman ángulos de 90 grados porque la construcción es específica. Me dice, yo tengo dos rectas que se cortan de manera perpendicular, por lo tanto, el ángulo que se forma entre esas dos rectas es de 90 grados o pi sobre 2 radianes. Pero la pregunta mía es, sobre todo en esta segunda gráfica que hice, ¿qué se me forma? Que nosotros ¿Un plano utilizamos. cartesiano? El plano cartesiano, correctísimo, se me forma un plano cartesiano, ¿no es cierto? Y ahí comenzamos a decir los cuadrantes del primero, segundo, tercero, y que decimos los signos. En el primer cuadrante tenemos que tanto X como Y son positivos, en el segundo cuadrante X negativo, Y positivo, el tercer cuadrante los dos son negativos, y en el cuarto cuadrante tenemos que el X es positivo y Y es negativo. No sé, vemos todas estas cosas que alguien mencionó, ángulo de 90 grados, pero lo importante y la clave que ustedes me acaban de mencionar, se me generó un plano que obviamente bajo nuestra construcción geométrica, nosotros lo conocemos como el plano cartesiano, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y qué utilizamos para representar las gráficas? Ahí nosotros ponemos el dominio, el rango y generamos o representamos formas matemáticas descritas como funciones, como f de x de y. Aquí grafico la función con el par, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto era lo de acá. Voy a hacer nuevamente lo que dije hace un rato. Voy a hacer la misma pregunta. Tengo una recta, tengo otra recta. La misma pregunta. Son dos rectas que no son perpendiculares. Obviamente en la gráfica me dice que no son perpendiculares. ¿Qué se forma? ¿Qué me forman las dos rectas? Que ya lo dijeron, pero hay que quitarle una de las palabras nada más. ¿Un plano? Se me forma, correcto, se me forma un plano, ¿sí? Claro, quitamos la connotación de la característica que eran dos rectas perpendiculares. Sí, eso está clarísimo. Me forma el plano cartesiano con ciertas características que ya acabé de mencionar y para qué lo utilizamos. Pero ya en el contexto puro geométrico, cuando yo corto dos planos o intersecto dos planos, lo que estoy generando, perdón, corto dos rectas, lo que yo estoy generando es un plano. ¿Sí? Un plano. Estamos un plano en donde obviamente tenemos un punto común por el concepto de la intersección, ¿sí? Pero se me genera un plano. Como digo, esa es la parte importante porque esta idea matemática la vamos a llevar ahora a nuestro concepto que estaba en la presentación. Chicos, ¿es claro eso lo que se genera el plano? Chicos. Sí, profe. Bien.
nuevamente reiterando acá, y aquí estamos acondicionando y dando estas características. Yo tengo una recta Lx, que sí, está representada en el espacio. Cuidado, no está en el plano. Aquí en la pantalla nosotros debemos de entender, yo siempre digo, nosotros graficamos el espacio en el plano al hacer estos tres ejes o esta configuración geométrica. Pero lo que nosotros tenemos de esta recta L en el espacio, tenemos esta recta LY en el espacio, pero cumple una característica esencial que nosotros hemos considerado. Los dos pasan por este punto. L de X es tangencial a este contorno, descrito como KX. L de Y es tangencial, ¿no es cierto?, al contorno KY. Y ojo, esta recta tiene de pendiente la derivada parcial respecto a Y. Esta recta tiene pendiente de derivada parcial con respecto a X, lo que ya habíamos mencionado en las clases anteriores. Y bajo lo que acabamos de mencionar, si yo tengo dos rectas que no necesariamente son ortogonales o perpendiculares, poquito hago la aclaración porque aquí en la gráfica pareciera que L de X y L de Y son perpendiculares. Bueno, sí lo son de hecho. Sí lo son, más bien haré la corrección, sí lo son, ¿sí? Por la consideración que hicimos. X varía, Y constante. Y varía, X constante, ¿sí? Obviamente aquí se da un ángulo de 90 grados para esa caracterización. Estas dos rectas sí forman un ángulo de 90 grados, pero ojo, no es estricto esto lo que estoy mencionando, ¿sí? Por lo tanto, en esta recta LX y esta recta LY, ¿qué me van a formar? Lo que ustedes ya acabaron de mencionar. En el momento que se intersectan y que pasan las dos por el punto P, ¿qué me están formando? El plano. Un plano, correcto. Mucho cuidado, no es que me forman un plano cartesiano porque hice ahorita la aclaración que es un caso a tener presente. Sí, son dos rectas que son perpendiculares, verdad es eso. Pero lo que debe verse la idea matemática es que se me genera un plano. Un poquito le voy a graficar así. ¿Sí? En este caso, yo ya estoy considerando tanto la derivada parcial en X como la derivada parcial en Y. Pero si ustedes observan la connotación que tiene esto desde el punto de vista geométrico, este plano es tangencial a la superficie S que está representada mediante una función matemática f de X de Y. ¿Sí? Por lo tanto, era lo que yo dije hace un momento. Cuando nosotros teníamos funciones de una sola variable, y igual a f de x, y le dábamos la interpretación de la derivada, decíamos era una recta tangente en un punto común, tanto para la función como para la recta. En este caso, si ustedes le vemos en nuestras mentes geométricamente, se cumple exactamente lo mismo. Yo aquí tengo un único punto de tangencia, no con respecto a una recta, respecto a un plano. Si se ve eso, chicos, si se capta la idea. Ojo, aquí vuelvo a reiterar, y estoy considerando las dos derivadas, la derivada en X y la derivada en Y. ¿Sí? No una de las dos, las dos. Chicos, ¿se ve o no se ve? Esa idea geométrica. Chicos, ¿se ve o no se ve? Sí, profe, sí. ¿Sí? Entonces, la idea es similar. Por eso digo, en las funciones y igual a f de x hablábamos de una recta tangente. En las funciones de dos variables hablamos de un plano tangente. ¿Sí?
Y obviamente, cuando nosotros sigamos haciendo la generalización para una función de 3 variables de entrada, de 4 variables de entrada, sí, gráficamente es imposible que yo tenga su representación, pero mi idea es de que por allí aparecerá un concepto de un hiperplano que es tangente a una superficie o a una hipersuperficie definida por el número de variables. Sí, todos esos criterios se siguen manejando en esa estructura algebraica, en esa regla matemática de generalización. ¿Sí? Lo que decía, en la figura que acabamos de ver, ¿no es cierto? Tenemos esas dos rectas tangentes de acuerdo a los contornos, ¿no es cierto? Como se intersectan en un mismo punto de la superficie, me generan este plano, ¿no es cierto? Que pasa por el punto, ¿qué punto? El punto x sub 0, y sub 0, y f de x, y sub 0, x sub 0, y sub 0, que viene a ser, ¿qué? La evaluación de la función z. Bueno, pongámosle como z sub 0. A este plano se lo llama como el plano tangente a la superficie en P. Si ven, la pendiente, cuando hablamos de las funciones de una sola variable, decíamos, es la recta tangente, ¿no es cierto?, a la curva en el punto P. Ahora aquí hablamos, este plano se llama plano tangente a la superficie en el punto P. Bien. Ahora, ¿cómo calculamos la ecuación de ese plano? Hay una forma bien sencilla. ¿Sí? La ecuación de un plano desde el punto de vista matemático o geométrico, y esto deben haber visto en álgebra lineal, se describe de esta manera. La ecuación matemática, la ecuación del plano. ¿Sí? Como ven, la ecuación del plano me da funciones de primer orden. Mucho cuidado, eso es bien interesante también saber identificar, porque si alguien me dice, ahí tengo una forma ax al cuadrado, más by al cuadrado, más z al cuadrado, ojo, eso no es un plano. El plano, como ustedes ven, son estructuras matemáticas de primer orden. Y reitero, esto lo deben haber visto ustedes en álgebra lineal. Si nosotros de aquí despejamos la variable z, me queda esta estructura matemática, y esto es un poquito del álgebra, no voy a hacer el desarrollo, donde obviamente me queda una constante a, que sería A es igual a menos A sobre C, B es igual a B menos C. Es desarrollando de aquí, como despejé C menos Z, estos dos términos pasan al otro lado como negativos, el C que multiplica pasa dividiendo, por eso me queda menos A sobre C y menos B sobre C. ¿Sí? Como digo, son relaciones, no voy a hacer la demostración porque esto ustedes si quieren lo pueden verificar. ¿Sí? Bien. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo le vamos a relacionar con la derivada, porque esa es la parte interesante. O sea, acabo yo de mencionar que cuando hablábamos de una recta tangente, hablamos de la derivada respecto a x o respecto a y, pero hablar del plano tangente debo de incluir a las dos, ¿sí? ¿Y cómo voy a determinar eso? Bien, el plano tangente de la superficie P debe tener una ecuación de la forma descrita, lo cual implica que se debe de hallar la constante A y la constante B para definir matemáticamente, ¿sí?, la ecuación del plano que va a pasar por este punto específico que nosotros estamos definiendo. Era cuando nosotros analizábamos la función, ¿no es cierto?, de una sola variable. Ya sabíamos que sacaba yo la derivada de la función, sacaba su derivada, pero obviamente si yo quería sacar la ecuación exclusiva de esta recta, yo debía de conocer el x sub 0 y su valor evaluado, ¿no es cierto?, f de x sub 0. Para conocer ¿qué cosa? Conocer el punto, el x sub 0, y sub 0, y obviamente al mismo tiempo yo evaluaba f' de x sub 0 y lo que encontraba como resultado era la pendiente. Y aplicaba la ecuación de la recta, conocido ¿qué? Punto pendiente. Ustedes recordarán que era de la forma y menos y sub 0 es igual a m x menos x sub 0, por lo tanto la m no era más que la derivada de f a de x. ¿Sí? Bajo ese principio matemático que acabo de describir aquí, yo lo puedo aplicar acá. ¿Sí? Sí, yo únicamente considero la derivada parcial con respecto a x, es decir, a y le considero como una constante. Este término le hago desaparecer bajo este concepto, me quedaría escrito de aquí, y es lo que acabo yo de mencionar, chicos, en la ecuación que coloqué hace un momento. Es esto, que en vez de colocar y menos y sub 0, coloqué z menos z sub 0.
Y si ustedes observan, aquí está la derivada, pero acá, que es la derivada total, acá le corresponde a la derivada parcial. Bajo la misma óptica, yo podría entonces suponer z menos z sub 0, considerando que x es una constante, entonces aquí me va a quedar de f a dy, y menos y sub 0. Como conclusión voy a obtener que b es el equivalente de la derivada parcial con respecto a y. ¿Sí? Es la conclusión. De tal forma que yo ya he calculado mis dos constantes a y b de la forma de la ecuación. ¿Sí? Chicos, ¿se ve o no se ve? ¿Se entiende o no se entiende? Lo que acabo de desarrollar. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, escribamos ahora la ecuación que ya describimos hace un momento. Esta de aquí. Con estas dos consideraciones que acabamos de definir. A qué es igual a qué es igual a, ¿no es cierto? Que es la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y. Para escribir una ecuación o una representación del plano mediante esas expresiones. Aquí está. Recuerden que teníamos hace un momento x sub 0 era igual a x menos x sub 0 más b que multiplica y menos y sub 0. Lo que he hecho es únicamente sustituir esto de acá. Obviamente, tanto el parámetro a, que es la derivada respecto a x, tiene que ser evaluada en el punto x sub 0, y sub 0. ¿Qué significa eso? Al igual que las funciones de una sola variable, yo voy a tener infinitas rectas tangentes. Igualmente sucede acá. Si yo cambio mi punto, yo voy a tener otra ecuación del plano que va a ser tangente a este punto P'. Si vengo por acá a este punto Q, voy a tener la respectiva representación del plano tangente que pasa por el punto Q. Por lo tanto, las derivadas parciales las debo de evaluar en el punto en donde me interesa sacar la ecuación del plano tangente. ¿Sí? Y obviamente con x sub 0 y y sub 0, no se olviden, yo también saco z sub 0, porque eso es lo que yo requiero acá. ¿Sí? Toda la información está contenida aquí en el dominio. Lo que yo decía hace un momento, si yo doy x sub 0, lo que calculo es y sub 0, que es lo que yo necesito como el par ordenado para aplicar la ecuación de la recta. ¿Sí? Lo mismo sucede acá. Acá es una terna, un punto que pasa por x sub 0, y sub 0, z sub 0. Chicos, ¿se entiende? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Por favor, que no quede nada suelto. Preguntas, chicos. No sé si queda claro, algo que tenga que repetir. Veamos aquí la aplicación, nos dice hallar el plano tangente de la superficie f de x, x al cuadrado más 2x de y más 2y al cuadrado. En el punto x sub 0 y sub 0, bueno, en el momento que me dan x sub 0 y y sub 0, yo puedo encontrar z sub 0 porque estos dos valores le evalúo acá y me resulta que es el punto 1,1,5, es la terna. ¿Sí? Lo que decía hace un momento, aquí le evalúo f de 1 a 1, me da 5. Derivando y evaluando, sacando sus derivadas parciales respecto a x, respecto a y evaluando en el par ordenado 1,1, me sale que la derivada parcial con respecto a x es 4, ya su valor numérico, la derivada parcial con respecto a y es 6. Y lo que hago es aplicar la expresión algebraica que hemos descrito anteriormente. Z menos 5 es igual, todo esto vale 4, x menos 1 porque el punto de entrada es 1, más 6, el punto de entrada es y menos y sub 0, en este caso menos 1, y esta es la ecuación del plano. ¿Sí? Y de esa manera saco esa característica. Veamos qué sucede en el GeoGebra. Grafiquemos la función y grafiquemos todo lo que tenemos aquí representado. A ver, perdón un ratito, le voy a... A ver, utilicemos el GeoGebra. ¿Dónde le tenía? ¿Dónde le estaba utilizando? Déjenme ver. A ver.
No sé si se ve el GeoGebra, chicos. ¿Se ve el GeoGebra? No, profe, aún no. A ver, déjenme ver un ratito. Voy a abrir otro GeoGebra. A ver, déjenme ver. Agarramos en 3D, ya les comparto, ¿sí? Borrar, déjenme ver un ratito. Su compartir de la pantalla. ¿Dónde le puse? ¿Dónde está? Se me perdió. A ver, aquí está. Ya, ¿se ve allí el GeoGebra? Chicos. Sí, profe. Ya, pongamos la ecuación que acabamos de desarrollar. Si no estoy mal, era x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado. Creo que esa era. Si no estoy mal, ya le voy a chequear. Déjenme ver. Creo que era 2y al cuadrado, profe. Ya le vemos. Ya más 2y al cuadrado. Correcto, gracias. 2. Listo. Ahí está. Ya, ahí está. Es un paraboloide. Démosle el punto. El punto A dice que es igual al punto ya evaluado y todo era igual a 1,1, A. Perdón, aquí pongámosle A. Sí, déjenme ver si estoy mal aquí. Pongámosle 1, 1. A ver, 1, 1, A. Vamos a ver, debería de funcionarme, ¿no? Pongámosle 5. Bien, aquí está el punto. No sé si se alcanza a ver un ratito, le voy a bajar la... A ver, ahí está la figura geométrica, el paraboloide, y este es del punto que le pertenece a la superficie. Y la ecuación del plano que acabamos de desarrollar dice que es igual a 4x más 6y menos 5, 4, 6, 5 y z. Vamos a ver. 4x más 6y menos 5. Ahí está. ¿Sí ven? Entonces, pongámosle otro colorcito. Esto, vamos a ver. Pongámosle un color tomate para ver y bajémosle un poquito la opacidad. Ya. Si ven, chicos, allí, no sé si se logra apreciar este concepto de tangencia. A ver, ahí tal vez se alcance a ver. Le voy a tratar de... Casi. Como si fuera una línea, porque quiero que le veamos como si fuera del lado. Tal vez ahí se observa un poquito la tangencia con el contorno, digamos, si le vemos como si le estuviéramos viendo al lado al plano. Pero creo que sí se aprecia, chicos, ¿no es cierto? Lo que acabamos de mencionar es un punto tangencial. Y claro está, si yo voy variando el punto, ¿sí? Voy a obtener diferentes planos. Déjenme ver si puedo construir eso en el GeoGebra. Déjenme ver, es el punto. Vamos a ver, es x es igual a 1. Déjenme ver, no. Un ratito esto, no. Borrar. Pongámosle, déjenme ver. Voy a poner c es igual a 1. D es igual a 1. Quiero que vean ahora que también yo puedo sacar los diferentes planos, ¿no? Tangenciales. Ahora déjenme ver, sería el punto B. Viene a ser igual a... Déjenme ver, igual a... Sería C, 1, perdón, C, D y coma A, CD. Déjenme ver, C, D. Ya, ahí creo que sí se me sale el punto. Correcto, aquí ya voy a tener múltiples puntos. Y la ecuación del plano, tengo que sacar las derivadas parciales para sacar la ecuación de los diferentes planos. Tengo que hacerle en fórmula. A ver, déjenme ver cómo le haría. 2x. Vamos a ver, la primera ecuación me queda 2x. Ya. Y lo que voy a hacer a continuación es esto. Caramba. Me quedaría x al cuadrado, me queda 2x más 2. 2x más 2 sería 2c más 2,
que multiplica a X más, déjenme ver la otra derivada, ¿cuál sería? 2y y 4. 2 sería, paréntesis, 2. En este caso vendría a ser 2 más 4d y menos, sería en este caso a c, d. Ya. Creo que ahí tengo ya toda la ecuación representada. Déjenme ver. Déjenme ver si me funca. Ya. Pero cambiémosle un poquito los colores. Esto pongámosle un rojo y este pongámosle un verde para ver si se ve mejor. Ya. Ahora le voy a dar la dinámica a esto para que vean cómo se me va moviendo el punto y el plano. Esperemos que sí se dé. Oh, la gráfica no me da. Es muy... Bueno, ya se me va la gráfica hacia arriba. Entonces, ahí están. A ver, hagámosle un poquito más lento, más lento. Y ahí le van a ver, chicos, no sé si se alcanza a ver allí, a ver, allí donde aparece el punto, porque se supone que se me va hacia arriba la gráfica, no hacia el, a ver. Déjenme ver si puedo hacerle. No, se me hace muy grande, pero déjenme ver, me parece que no me está funcionando. Vamos a ver las ecuaciones. Tengo 2c más 2, x más 2. Aquí que está, es 4y, ¿no es cierto? Menos ac. Aquí teníamos 4x. Cuando es de 1 es 4, cuando uno me da 6 y aquí me da 5. Y ya, es que aquí se me va hacia muy arriba. A ver, cuando estamos cerca. Oh, los dos valores. Ya. A ver, dejémosle este en 1. Y hagámosle variar solamente este. A ver, ahí tal vez se puede observar cómo se va variando, para que no se me vaya muy arriba. Si no se me va para valores muy grandes. Bueno. Ya le voy a corregir esto. A ver. Bueno, la idea sería, como digo, chicos, por ahí tengo que corregir la ecuación. Por ahí me está fallando algo. Pero lo que yo decía hace un momento, pues cada punto que le pertenece a la superficie, lo que yo puedo es representar un plano tangente en ese punto. Por eso digo, desde el punto de vista que nosotros recordamos las rectas tangentes a la curva a través de la derivada, es exactamente lo mismo, ¿sí? Hoy tengo que corregirle, ya le voy a revisar qué tengo que hacer para que me salga bien la gráfica en el GeoGebra. Bien, chicos, preguntas, tal vez alguna duda, alguna consulta, alguna situación que, reitero, tenga que repetir. Como ven, la aplicación no es compleja, no es, yo diría, para nada compleja. Las definiciones las estamos construyendo, las relaciones las estamos elaborando, solamente debemos de aplicar el problema nada más, ¿sí? Sacar bien o de una manera adecuada la derivada, hacer su evaluación y aplicar la ecuación como tal, ¿sí? Aquí igualmente les dejo para que tengan el fin de semana, estén distraídos un poco, que resuelvan estos ejercicios, ¿sí? Encontrar los planos tangentes en esos puntos, tenemos estos dos ejercicios y demostrar, esta demostración es interesante, demostrar que para todos los planos tangentes a Z igual a X, F de Y de X pasan por el origen. Esos ejercicios sí son ya de pensarles un poquito más, así es que pilas, ¿no? Porque así podría ser la pregunta de una evaluación. ¿Estamos?
Chicos, preguntas, Listo, profe. dudas, inquietudes, alguna consulta. Chicos, preguntas. Nada que ver, todo está claro. Sí, profe. Déjenme ver una cuestioncita, descartemos, déjenme ver. Déjenme ver, quiero ver, un rato estamos en la 38, ¿ya? Bien, le vamos a dejar hasta allí. La próxima semana, con seguridad, hasta el día miércoles de la próxima semana acabaremos ya este capítulo también. Y lo que yo les había mencionado, hay que ir pensando en una evaluación. Que ahí nos tenemos que poner, chicos, de acuerdo, y ahí sí les voy a pedir su colaboración. Nos correspondería dar tal vez fuera de horario, pero eso ya nos conversamos y nos organizamos la próxima semana. Bien, listo, chicos, revisen, vean el material. Como digo, ya hice una pequeña actualización de la PPT. Hagan ejercicios, traten de buscar en la bibliografía ejercicios para que vayan practicando y recordando la derivada.